Hola, nosotros les vamos a hablar sobre el etinilestradiol, la drospirenona, o tanaprogred o desogestrel. Primero vamos a hablar del etinilestradiol, que es un estrógeno esteroideo sintético derivado del estradiol para una administración oral. Dentro de las generalidades tenemos que causa un aumento del grosor y la cornificación de la vagina. También promueve la proliferación del endometrio y se usa como tratamiento del hipogonadismo femenino. Además, se puede utilizar para reducir los síntomas asociados a la menopausia y se pueden usar como anticonceptivos orales junto con gestágenos. Hablando de los antecedentes, sabemos que el estradiol es el estrógeno más importante de la mujer premenopáusica. Sintetiza unos 600 miligramos al día en los ovarios. El estradiol es poco eficaz por vía oral, por experimentar una extensa metabolización hepática de primer paso, y además es aclarado del plasma con rapidez. La introducción del grupo etinilo, además de evitar su metabolización de primer paso, retrasa su aclaramiento del plasma e incrementa su potencia estrogénica. Después de su administración oral, el etinilestradiol se absorbe rápidamente y de manera completa, mostrando un máximo de concentraciones plasmáticas a las 2 o 3 horas y un segundo máximo a las 12 horas, lo que indica que experimenta una extensa circulación enterohepática. Al igual que el estradiol, el etinilestradiol se metaboliza en el hígado formando conjugados glucurónidos y sulfatos, además de derivados hidroxilados aromáticos. Pero la diferencia es que se excreta exclusivamente en la orina. Los metabolitos del etinilestradiol también se excretan en las heces. Cuanto al mecanismo de acción, actúa a través del mecanismo de supresión de la gonadotropina por las acciones estrogénica y progestágena del estradiol. El principal mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación, pero también puede contribuir a la eficacia del producto, los efectos sobre el moco cervical y el endometrio. Ahora hablemos un poco de las indicaciones de este fármaco. Se usa para el tratamiento de los síntomas postmenopáusicos moderados o graves. Para el tratamiento de los síntomas vasomotores asociados a la menopausia, se deben elegir las dosis menores que sean capaces de controlarlos y la medicación debe ser discontinuada tan pronto sea posible. La administración debe ser cíclica, con 3 semanas de tratamiento y una semana de descanso. A intervalos de 3 a 6 meses se debe intentar discontinuar la medicación. Las dosis usuales son de 0,02 a 0,05 miligramos al día. Ocasionalmente se pueden administrar dosis de 0,02 miligramos en días alternos. Un régimen adecuado de tratamiento al comienzo de la menopausia es la dosis de 0,92 miligramos día, durante 21 días. Luego se tiene que hacer 7 días de descanso. Para el tratamiento inicial de la menopausia avanzada, se debe iniciar con dosis de 0,02 miligramos al día durante algunos ciclos, aumentando posteriormente la dosis a 0,05 miligramos al día. En el caso de la castración quirúrgica o radiológica, se pueden administrar 3 dosis de 0,05 miligramos al día, reduciendo la dosis a una sola de 0,05 miligramos al día, tan pronto como se haya conseguido la mejoría clínica. También se puede usar para el tratamiento de hipogonadismo femenino. Aquí las dosis recomendadas son de 0,05 miligramos 1 a 3 veces al día, durante las 2 primeras semanas de un teórico ciclo menstrual. Esto debe ser seguido de progestágeno durante una semana adicional. Este régimen se debe mantener de 3 a 6 meses, después de los cuales se tiene que interrumpir el tratamiento para comprobar si la paciente puede mantener el ciclo espontáneamente. Otro uso es para el tratamiento de cáncer de próstata inoperable. Se usa como un tratamiento paliativo que consiste de 0,05 miligramos entre 1 a 4 veces al día. También se usa para el tratamiento del cáncer de mama en algunos casos de mujeres posmenopáusicas, con una dosis de 0,1 miligramos 2 veces al día. Las pacientes con el útero intacto deben ser vigiladas por si se producen hemorragias vaginales u otros síntomas de cáncer de endometrio, tomando las medidas diagnósticas adecuadas para descartar esta posibilidad. También puede servir como anticonceptivo. Esto ocurre cuando se hace con combinación con progestágenos. Entonces se tiene varias combinaciones, entre ellas están el etinilestradiol con desogestrel, el etinilestradiol con etonogestrel, el etinilestradiol con acetato de ciproterona, el etinilestradiol con levonorgestrel y el etinilestradiol con gestodeno. También se puede unir con la drospirenona. Las combinaciones están diseñadas
para ser administradas durante 21 días del ciclo con 7 días de descanso. En algunas de ellas, la proporción de etinilestradiol progestágeno varía durante el ciclo. Algunos preparados comerciales incluyen en el envase comprimidos de placebo para los 7 días restantes del ciclo para que no consuman de nuevo la medicación anticonceptiva. Y algo importante es que todos los envases cuenten con las instrucciones precisas de uso que se deben llevar a cabo por las pacientes. Ahora vamos a hablar de los efectos secundarios de este fármaco. Hay que tomar en cuenta que no a todas las pacientes les puede causar estos efectos, sin embargo deben estar atentas para comunicarse con su médico en caso de que los presente. Las pacientes pueden presentar un sangrado adelantado, manchas y cambios en el flujo menstrual, dismenorrea, amenorrea antes y después del tratamiento, aumento de los fibromiomas uterinos, candidiasis vaginal, cambios de la eversión y secreción cervicales. También pueden tener un síndrome análogo a la cistitis y un aumento de las mamas con reblandecimiento y secreciones. Por otro lado, tenemos efectos a nivel gastrointestinal, donde se pueden ver náuseas, vómitos, calambres abdominales, hinchazón de vientre e ictericia colestásica. También hay cambios en el sistema nervioso central, donde la paciente puede presentar cefaleas, migraña, depresión mental y corea. Y por último, reacciones dermatológicas, donde se puede ver cloasma o melasma, que estos pueden persistir cuando se haya descontinuado el fármaco. También puede haber eritema multiforme, eritema nodoso, erupción hemorrágica, hirsutismo y pérdida de cabello. Como todo fármaco, vamos a hablar ahora de las contraindicaciones y las advertencias de este. Los estrógenos aumentan el riesgo de cáncer de útero. Existe un aumento del riesgo de cáncer de endometrio en las mujeres tratadas durante periodos prolongados con estrógenos exógenos. El riesgo de cáncer es de 4,5 a 13,9 veces mayor en las mujeres que utilizan estrógenos y esto depende de las dosis como de la duración del tratamiento. Cuando los estrógenos se utilizan para paliar los síntomas de la menopausia, se recomienda utilizar las menores dosis posibles y descontinuar la medicación tan pronto como sea posible. Cuando médicamente está indicado un tratamiento prolongado, el paciente debe ser reevaluado al menos 2 veces al año para determinar la necesidad de un tratamiento continuo. La administración cíclica de dosis bajas de estrógeno disminuye un riesgo de cáncer menor. Es importante la vigilancia clínica de todas las mujeres bajo tratamiento estrogénico, en donde se les debe decir que en caso de sangrado vaginal anormal, persistente y recurrente, deben tomarse las medidas diagnósticas adecuadas para descartar cualquier tipo de malignidad. Los estrógenos no deben ser utilizados durante el embarazo, debido a que pueden causar serias lesiones en los embriones. Por ejemplo, muestran una mayor propensión de desarrollo en su vida adulta de un cáncer vaginal, que ordinariamente es sumamente raro, o un cáncer de cuello uterino. También pueden tener adenosis vaginal y alteraciones epiteliales de la vagina y del cérvix. También pueden inducir efectos adversos sobre el comportamiento reproductor. Esto incluye aumento de abortos espontáneos, embarazos ectópicos, y también está asociado a malformaciones congénitas, sobre todo a nivel cardíaco y esquelético. Se estima que el riesgo de malformaciones esqueléticas en los fetos expuestos in útero a las hormonas sexuales es de 4,7 veces mayor, incluso aunque las exposiciones sean de corta duración. Los estrógenos están contraindicados en las siguientes circunstancias: pacientes con cáncer de mama sospechado o diagnosticado, excepto en algunos cánceres donde haya metástasis; presencia de cualquier neoplasia estrógeno dependiente; hemorragias vaginales sin diagnosticar y enfermedades tromboembolíticas, tromboflevíticas activas o historia de tromboflebitis asociado a un uso anterior de estrógenos. Algunos datos estadísticos. Los resultados preliminares del WHI indican que cuando los estrógenos se administran en combinación con progestágenos, el riesgo de cáncer de endometrio se reduce al mismo nivel que en las mujeres bajo placebo. Aunque no existen datos concluyentes de que los estrógenos induzcan cáncer de mama en las mujeres, la combinación de estrógenos más progestágenos aumentan el riesgo de tal tipo de cáncer en un 24%. Los tumores del grupo
estrógeno más progestágeno fueron de mayor tamaño y con una tendencia a mayor metástasis, aunque histológicamente fueron diferentes. En el hombre, los estrógenos aumentan el riesgo de cáncer de mama, de manera que cualquier lesión sospechosa debe ser investigada cuidadosamente. Las enfermedades tromboembolíticas y otras enfermedades vasculares trombóticas como la tromboflebitis, la embolia pulmonar, el ictus o los infartos de miocardio son considerados como factor de riesgo en las mujeres tratadas con la combinación de estrógenos más progestágenos o con altas dosis de estrógenos como se lo utilizaba en el tratamiento de cáncer de mama. Se han asociado al uso de contraceptivos orales algunos adenomas hepáticos, que aunque son benignos pueden romperse y provocar la muerte debido a una hemorragia intraabdominal. Aunque la lesión mencionada no ha sido asociada al uso de estrógenos, debe ser considerada si los pacientes muestran dolor o masas abdominales, incluso shock hipovolémico. También se han comunicado casos de carcinoma hepatocelular en mujeres bajo tratamiento de contraceptivos orales. Ahora hablaremos un poco de las interacciones. El etinilestradiol se metaboliza en el hígado a través de alguno de los sistemas enzimáticos del citocromo P450, por lo que teóricamente los fármacos que son también metabolizados por el mismo sistema podrían ser afectados, aumentando sus niveles en plasma. Algunas pruebas funcionales endocrinas o hepáticas pueden verse afectadas por los anticonceptivos orales que contienen estrógenos. Aumento de la retención de sulfobromoftaleína, aumento de la protrombina y de los factores 7, 8, 9 y 10, reducción de la antitrombina, aumento de la agregación plaquetaria inducida por la norepinefrina, aumento de la hormona tiroidea circulante total, una reducción de la excreción de pregnadodiol, una reducción de las concentraciones de folato en la orina y un aumento de los triglicéridos y fosfolípidos en el suero. Ahora les vamos a hablar del tanaproget. El tanaproget es una progestina no esteroide en investigación. Es un agonista del receptor de progesterona de alta afinidad y tiene una alta eficacia con un perfil de unión mucho más selectivo en relación con la mayoría de las progestinas convencionales. Toxicidad. Todas las dosis de tanaproget disminuyeron las puntuaciones del moco cervical, utilizando un método de Isler modificado, lo que indica una producción y una calidad deficientes del moco cervical. La estructura cristalina tridimensional del dominio de unión del ligando del receptor de progesterona con tanaproget se ha delineado para demostrar cómo este ligando no esteroide logra su alta afinidad de unión. Cumple con acciones importantes en la salud de la mujer, tanto en la anticoncepción oral como en la terapia hormonal posmenopáusica. Debido a sus interacciones con otros receptores de esteroides, enzimas metabolizadoras de esteroides u otras vías de señalización de esteroides, estos medicamentos pueden presentar efectos secundarios significativos en algunas mujeres, y es por eso que se ha encontrado que el tanaproget es un agonista de receptores de progesterona no esteroideos con propiedades biológicas mejoradas. Se ha demostrado que en las células T47D, tanaproget induce actividad de fosfatasa alcalina. En modelos animales clave, como el ensayo de inhibición de la ovulación en ratas, tanaproget demuestra una eficacia total y una potencia progestacional mejorada de 30 veces, en comparación con la medroxiprogesterona y la trimegestona. Por último, el tanaproget tiene interacciones relativamente débiles con otros receptores de esteroides y proteínas de unión, y poco efecto sobre las vías metabólicas del citocromo P450. Por lo tanto, el tanaproget es un agonista de progesterona estructuralmente nuevo y muy selectivo con un perfil farmacológico preclínico mejorado. Efectos adversos. Algunos de sus efectos adversos más comunes son el sangrado o el manchado vaginal. También puede producir calambres y dolores abdominales y vómito. Ahora vamos a hablar del desogestrel. Mecanismo de acción. El efecto anticonceptivo del desogestrel se consigue fundamentalmente mediante la inhibición de la ovulación. Es decir, hay una disminución de los niveles de estradiol a un nivel que corresponde con la fase folicular temprana. Otro efecto es el aumento de la viscosidad del moco cervical. Cuando se estudió durante 2 ciclos, utilizando la definición de ovulación como niveles de progesterona superiores a 16 nanomoles por litro durante 5 días consecutivos, se encontró que la incidencia de la ovulación fue del 1%, con un intervalo de confianza del 95% en el grupo por intención de tratar.
La inhibición de la ovulación se consiguió desde el primer ciclo de uso. En este estudio, al suspender el desogestrel, transcurridos 2 ciclos, la ovulación se produjo. Desogestrel son la anticoncepción. El modo de administración es por vía oral cada 24 horas, un comprimido diario durante 28 días consecutivos. El comprimido debe tomarse cada día aproximadamente a la misma hora, de forma que el intervalo entre los comprimidos sea siempre de 24 horas. El primer comprimido deberá tomarse el primer día de la menstruación. Posteriormente, se deberá tomar un comprimido al día de forma continua, independientemente de que se puedan producir sangrados. Se empezará directamente un nuevo blister el día siguiente de finalizar el anterior. La toma de los comprimidos debe empezar el día 1 del ciclo natural de la mujer. El día 1 es el primer día de la menstruación. Y es posible empezar los días 2 y 5, pero durante el primer ciclo se recomienda el uso de un método anticonceptivo de barrera los 7 primeros días de la toma de los comprimidos. En oral, el desogestrel se absorbe rápidamente y se convierte en etonogestrel. En condiciones de estado estacionario, los niveles séricos máximos se alcanzan en 1.8 horas después de haber ingerido los comprimidos, y la biodisponibilidad absoluta del etonogestrel es aproximadamente del 70%. Distribución. Se une a las proteínas plasmáticas en un 95.5 a 99%, principalmente la albúmina y en menor medida la globulina transportadora de hormonas sexuales. Biotransformación. Se metaboliza por hidroxilación y deshidrogenación al metabolito activo etonogestrel, y el etonogestrel se metaboliza a su vez por conjugación con sulfato y glucurónido. Se elimina con una vida media promedio de aproximadamente 30 horas, sin que existan diferencias entre la dosis múltiple y la dosis única. Los niveles en estado estacionario en plasma se alcanzan después de 4 a 5 días. El aclaramiento sérico después de la administración intravenosa de etonogestrel es de aproximadamente 10 litros por hora. La excreción del etonogestrel y sus metabolitos, tanto como esteroides libres o conjugados, se realiza en orina y heces. Y en las mujeres lactantes, el etonogestrel se excreta en la leche materna con una proporción leche-suero de 0.37 a 0.55. Infestaciones. Poco frecuentes, infección vaginal. Trastornos gastrointestinales. Frecuentes, náusea. Poco frecuentes, vómitos. Trastornos del sistema nervioso. Frecuentes, cefalea, alteración del estado de ánimo, disminución de la libido, humor deprimido. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Frecuentes, acné. Poco frecuentes, alopecia. Raras, exantema, urticaria y eritema nodoso. También puede producir trastornos del sistema inmunológico. Raros, empeoramiento de un angiodema. Trastornos oculares, poco frecuentes, intolerancia a los lentes de contacto. Trastornos del aparato reproductor y de la mama, frecuentes, dolor mamario, menstruación irregular, amenorrea, poco frecuente, dismenorrea, quiste ovárico y muy raras, secreción mamaria. En el embarazo en el puerperio y en las enfermedades perinatales puede producir raramente embarazos ectópicos. Entre los trastornos generales que puede producir poco frecuentes son el cansancio y frecuentes el aumento de peso. Enzimas microsomales como las hidantoínas, la fenitoína, los barbitúricos como el fenobarbital, la primidona, la carbamazepina, rifampicina y posiblemente con oxcarbazepina, topiramato, rifabutina, felbamato, ritonavir, nelfinavir, griseofulvina y productos que contengan hierba de San Juan, lo que puede dar lugar a un aumento del aclaramiento de las hormonas sexuales. La inducción enzimática máxima no se detecta durante 2 o 3 semanas, pero puede continuar durante al menos 4 semanas después de la suspensión del tratamiento. Las mujeres en tratamiento con cualquiera de estos medicamentos deben utilizar temporalmente un método de barrera además del desogestrel. En el caso de los fármacos inductores de las enzimas microsomales, debe utilizarse un método de barrera durante el tratamiento con el fármaco concomitante y durante 28 días de su suspensión. En mujeres en tratamiento a largo plazo con inductores de las enzimas hepáticas se debe considerar el uso de un método anticonceptivo no hormonal. Durante el tratamiento con carbón activado, la absorción de los esteroides del comprimido puede reducirse y en consecuencia también la eficacia anticonceptiva. Los anticonceptivos hormonales pueden interferir en el metabolismo de otros medicamentos, por consiguiente, las concentraciones plasmáticas y tisulares pueden verse aumentadas
o disminuidas, por ejemplo, con la ciclosporina. Advertencias y precauciones. En general, el riesgo de cáncer de mama aumenta con el avance de edad. Durante el uso de anticonceptivos orales, el riesgo de diagnóstico de cáncer de mama aumenta ligeramente. Este mayor riesgo desaparece gradualmente dentro de los 10 años posteriores a la descontinuación del anticonceptivo oral y no está relacionado con el tiempo de uso, sino con la edad de la mujer durante el uso del anticonceptivo oral. Los casos de cáncer de mama diagnosticados en usuarias de anticonceptivos orales tienden a estar menos avanzados que en aquellas que no han utilizado anticonceptivos orales. El mayor riesgo en estas usuarias puede deberse a un diagnóstico más temprano, a los efectos biológicos de la píldora o a una combinación de ambos. Debido a que no puede excluirse un efecto biológico, se deberá realizar una evaluación individual de la relación riesgo-beneficio en las mujeres con cáncer de mama preexistente y en las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama durante el uso del desogestrel. También, debido a que no puede excluirse el efecto biológico de los progestágenos sobre el cáncer de hígado, también se debe evaluar la relación riesgo-beneficio. Estudios epidemiológicos han asociado el uso de anticonceptivos orales combinados con una mayor incidencia de tromboembolismo venoso, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, aun cuando se desconoce la relevancia clínica de este hallazgo para el ogestrel utilizado como anticonceptivo en ausencia de un componente estrogénico. Se deberá descontinuar el tratamiento si se presenta trombosis. También se debe considerar la descontinuación del desogestrel en caso de inmovilización prolongada debida a cirugía o enfermedad. Se deberá informar a las pacientes con antecedentes de tromboembolismo que si existe una posibilidad de recurrencia. La administración del anticonceptivo oral debe suspenderse por lo menos un mes antes de toda intervención para evitar un aumento del riesgo postoperatorio. Contraindicaciones: hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes de la formulación, tromboflebitis, trastornos tromboembólicos con complicaciones vasculares, enfermedad vascular cerebral, oclusión coronaria, hipertensión arterial grave, pacientes con antecedente de trombosis. Presencia o antecedentes de enfermedad hepática severa mientras los valores de función hepática no se hayan normalizado, síndrome de Rotor y síndrome de Dubin-Johnson. Existencia o sospecha de neoplasias malignas sensibles a esteroides sexuales, hemorragia vaginal no diagnosticada, embarazo y mujeres mayores de 35 años que tengan antecedentes de obesidad y que fumen. Ahora vamos a hablar de la drospirenona. La drospirenona es una hormona sintética con actividad progestagénica. Se considera dentro de las progestinas de tercera generación. La drospirenona es un análogo del diurético espironolactona, que ejerce actividad antimineralocorticoide, bloqueando los receptores de aldosterona, lo que aumenta la excreción de sodio y agua. Además, tiene cierta actividad antiandrogénica, 30% en referencia al acetato de ciproterona. La drospirenona inhibe la maduración de los folículos e inhibe la ovulación, previniendo así el embarazo. Tiene efectos antiandrogénicos, mejorando el acné y el hirsutismo. Cuando se combina con etinilestradiol, se ha demostrado que tiene efectos favorables en el perfil de lípidos plasmáticos. Además, debido a su similitud con la progesterona natural, se cree que la drospirenona está asociada con una menor incidencia de efectos adversos relacionados con los anticonceptivos de progesterona, especialmente los cambios de humor y el dolor en las mamas. Su acción antimineralocorticoide es una de sus mayores ventajas, pues contrarresta los efectos del etinilestradiol, al que se asocian compuestos anticonceptivos, en relación con la síntesis hepática de angiotensina, que eleva la de la aldosterona. La vida media de la drospirenona es larga, alrededor de 32 horas, y su biodisponibilidad es del 66%. La drospirenona se metaboliza fuertemente. Los dos principales metabolitos inactivos identificados son la forma ácida de la drospirenona producida por la apertura de su anillo de lactona, conocida como M11, y la 4,5-dihidrodrospirenona 3-sulfato M14. La drospirenona también sufre un metabolismo oxidativo a través de la enzima citocromo hepática CYP3A4. Usos clínicos. La drospirenona tiene dos usos clínicos relevantes. El primero es el anticonceptivo. Generalmente se asocia al etinilestradiol para conseguir este efecto. Está indicada especialmente en los casos en los que se desea obtener, además de un efecto anticonceptivo, un efecto antiandrogénico, es decir, que se indica en la presencia concomitante de acné, alopecia e hirsutismo. Además, otro uso clínico de la drospirenona es el síndrome premenstrual,
ya que por su efecto diurético está indicada cuando además de un efecto anticonceptivo se quiere mejorar los síntomas premenstruales, como edemas, hinchazón y retención hídrica. En estos casos se aconseja emplearla durante 24 días al mes, seguida de 4 días libres de toma. El régimen se conoce como 24+4. Sin embargo, el uso en el síndrome premenstrual es off-label. Efectos adversos. Los principales efectos adversos relacionados con la drospirenona son alteraciones de la libido, cambios de humor, dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, acné, molestias en el pecho, metrorragia, hemorragia vaginal, dismenorrea, menstruación irregular y aumento de peso. Se pueden excretar cantidades insignificantes de drospirenona a través de la leche materna. La dosis diaria de drospirenona en el bebé es menos del 1% de la dosis materna ingerida. Por lo tanto, las dosis terapéuticas de drospirenona no se esperan encontrar efectos adversos en los lactantes. Contraindicaciones. La drospirenona, al presentarse siempre asociada a un estrógeno, está contraindicada en todos los procesos que desaconsejan el uso de anticonceptivos hormonales combinados, especialmente en el embarazo conocido o previsible, cuando hay antecedentes de trombosis arterial o venosa o un episodio actual de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, infarto agudo de miocardio, ictus, tromboflebitis o síntomas embólicos, trombofilias adquiridas o hereditarias, cirugía programada y en periodo de inmovilización, diabetes mellitus con síntomas vasculares, pérdida de control de diabetes mellitus, hipertensión arterial no controlada, trastornos de la función hepática como hepatitis, ictericia, prurito generalizado, colestasis, síndrome de Dubin-Johnson y de rotor, alteración del flujo biliar y tumores hepáticos, además del dolor epigástrico intenso, hepatomegalia o síntomas de hemorragia intraabdominal. Precauciones. Las mujeres que toman píldoras anticonceptivas que contengan drospirenona tienen un riesgo 6 a 7 veces más alto de desarrollar un tromboembolismo, en comparación con mujeres que no toman ninguna píldora anticonceptiva, y 2 veces el riesgo en comparación con mujeres que toman píldoras anticonceptivas con levonorgestrel. Los estudios realizados al respecto demostraron que los progestágenos de tercera generación eran capaces de inducir una resistencia adquirida al efecto anticoagulante de la proteína C activada, similar en grado a la que se presentan las portadoras de heterocigotas. La drospirenona puede causar un aumento en el potasio sérico debido a su efecto antimineralocorticoide, especialmente si se usa con otras drogas que incrementan el potasio, especialmente los IECAs, que son los inhibidores de la enzima cometilada-angiotensina. El uso concomitante de ambos incrementa el riesgo de hipercalemia. Debido a los efectos antimineralocorticoides, la drospirenona podría causar potencialmente hipercalemia en pacientes de alto riesgo. Por ello, se debe tener precaución cuando el paciente tome otros medicamentos. Interacciones medicamentosas. El metabolismo de la drospirenona aumenta con el uso concomitante de inductores de enzimas hepáticas, por lo que su eficacia puede verse reducida con la administración de los siguientes fármacos. En primer lugar, tenemos a los anticonvulsivantes, que son fenobarbital, fenitoína, primidona, carbamazepina y topiramato, rifabutina, rifampicina y crisiofulvina. También Hipericum perforatum, que es la hierba de San Juan, y medicamentos contra el virus de la inmunodeficiencia humana como el ritonavir y la nevirapina. Generalmente la drospirenona se combina con el etinilestradiol para poder formar la anticoncepción. Cada comprimido recubierto con película tiene 0.3 miligramos de etinilestradiol y 3 miligramos de drospirenona. Y el excipiente con efecto conocido es la lactosa monohidrato. Los comprimidos deben tomarse todos los días aproximadamente a la misma hora, con un poco de líquido si es necesario, en el orden en el que se indique el blister. Se debe tomar un comprimido de drospirenona etinilestradiol diariamente durante 21 días consecutivos. Cada 9 envases empieza tras un intervalo de 7 días sin comprimidos, tiempo durante el cual se produce la hemorragia por privación. Esta hemorragia suele dar comienzo 2 a 3 días después de tomar el último comprimido y es posible que no haya cesado antes de empezar el siguiente envase. Es importante conocer que a pesar de que haya este régimen 21-7, hay otros regímenes que ya se mencionaron con anterioridad, que es el 24-4. También es importante mencionar que la eficacia de los anticonceptivos orales puede disminuir. Por ejemplo, en caso de olvido de la toma de los comprimidos, además, si es que cuando se toman la paciente tiene vómito, diarrea grave o un uso de medicación concomitante, como ya se mencionó en la sección de interacción con otros medicamentos.
Fue realizado por Daniela Burbano, Ana Belén Cárdenas y Corina Gualavici. Muchas gracias.